Ok, los temas que vamos a ver para el próximo examen va a ser deterioro cognitivo, demencia, delirios. Y otros son trastornos de movimiento, problemas de medulares, ¿cuál es la otra? Y esclerosis. Lateral amiotrófica. Lateral amiotrófica. Ok, vamos a cubrir entonces este tema. Vamos a hablar de deterioro cognitivo, demencias y delirios. Recuerden que lo más importante en esta clase es tener bien claro las definiciones, porque esas definiciones operacionales son las que nos van a servir para guiarnos en el diagnóstico. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver. Vamos a definir estos conceptos, son bien importantes para que ustedes puedan entonces manejar estos casos clínicos. ¿Qué se conoce como deterioro cognitivo? Entonces, es una pérdida progresiva de la función cognitiva en al menos uno de las categorías mayores de las funciones cognitivas. ¿Cuáles son estas categorías mayores? Memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, función visoespacial o comportamiento. Entonces, estas son las funciones mayores cognitivas que vamos a valorar en nuestro paciente. Y un deterioro, una pérdida progresiva de al menos una, nos está hablando de ¿qué? De deterioro cognitivo. ¿Correcto? ¿Está claro? Entonces, tenemos un paciente que tiene unas funciones cognitivas a las cuales nosotros le llamamos funciones cognitivas mayores. Esas funciones cognitivas mayores valuables por nosotros en la clínica son memoria, lenguaje, función ejecutiva, visoespacial o comportamiento. La pérdida progresiva de alguna de estas funciones mayores la denominamos un deterioro cognitivo, aunque sea que haya una. Hay un deterioro cognitivo. Muy bien. Ahora, cuando este deterioro cognitivo progresa con el tiempo y afecta más de una función cognitiva, ¿ok? Y entonces da lugar a la pérdida del funcionamiento independiente de esta persona, que a esta persona requiere entonces de ayuda para poder actuar, ya no es independiente. Entonces a estas personas se les considera como que están entrando en un periodo de demenciación o un síndrome de demenciación. ¿Claro? ¿Queda claro el concepto? Entonces, primero es deterioro cognitivo. Una de las cuestiones mayores se va perdiendo. El deterioro cognitivo va progresando con el tiempo. ¿Ok? Entonces, esa es una ¿cómo se llama eso? Requisito. Progresa con el tiempo. Afecta más de una función cognitiva. 2. Y da lugar a la pérdida de su funcionamiento de tipo independiente. Entonces a estos pacientes se les va a considerar como son pacientes que ya empiezan en periodo de en síndrome de demenciación. ¿Ok? Entonces, estos síndromes de demenciación son trastornos de los deterioros cognitivos que se convierten crónicos, que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Los pacientes van perdiendo ciertas capacidades cognitivas que van a afectar su individualidad, su independencia. Ahora, es a veces muy complicado encasillar las demencias de una manera específica de privado, pero las demencias más
prácticas para conocer dentro de la consulta es las que nosotros vamos a estar revisando en este curso. ¿Ok? Ahora fíjense, una vez que ya tienen el paciente y lo están encuadrando en un síndrome demencial, ustedes se van a valer de este flujograma para pedir o para solicitar los estudios metabólicos o bioquímicos que nos van a orientar hacia qué tipo de demencia tiene este paciente. ¿Ok? Fíjense en este flujograma. Primero, inicio y progresión cronológica. Si el paciente tiene un inicio dentro de 3 a 6 meses, vamos a solicitarle este tipo de cribado metabólico que nos enuncia en esta etapa. ¿Ok? Si el paciente está más prolongado dentro del proceso de deterioro cognitivo, lleva de 6 a 12 meses, entonces ahí en el paciente que tiene 6 a 12 meses de alteraciones cognitivas va a contar la edad. ¿Ok? Entonces vamos a definir, este paciente es menor de 60 años, de 55 a 60 años, o es mayor de 60 años. En este paciente que tiene ya una cronicidad mayor de 6 meses a 12 meses. Y dependiendo a qué grupo etario nos estamos refiriendo, vamos a solicitar los tamices metabólicos y bioquímicos que nos van a servir para el diagnóstico del síndrome demencial. ¿Ok? No les voy a pedir obviamente que se aprendan esto de memoria, pero que sí sepan cómo se va a realizar el flujograma. Entonces, básicamente es ubicarlo en temporalidad, ubicarlo en grupo etario, y dependiendo de la temporalidad y del grupo etario vamos a solicitar estos paneles de valoración bioquímica. ¿Estamos bien hasta acá? Ok, correcto. Avancemos entonces. Entonces, vamos a hablar cómo se define el trastorno por deterioro cognitivo según el DSM-4, que no varía mucho o es igual al DSM-5, que es el más actualizado. Tienen los mismos ítems en este aspecto. Entonces, ¿cómo se define el trastorno de deterioro cognitivo? Entonces, es una alteración significativa de las funciones cognitivas o de la memoria que van a representar un cambio a nivel previo de la actividad de este individuo. Aquí básicamente volvemos otra vez a retomar los puntos de cognición mayores. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo se clasifican los deterioros cognitivos? Los deterioros cognitivos se clasifican en delirio, demencia, trastorno amnésico y otros tipos de deterioros, trastornos mentales debido a una enfermedad médica o trastornos mentales por consumo de sustancias. Así se van a clasificar, y por eso es importante que nosotros empecemos a hacer estos subprogramas de aproximación diagnóstica. Entonces, definiendo las demencias, vamos a ver sus características epidemiológicas y factores predisponentes, una clasificación, si es crónica su clasificación clínica y diagnóstica, el abordaje terapéutico y el curso y pronóstico de esta demencia. ¿Va? Muy bien, entonces ahora vamos a definir la demencia. Igual esta definición en el DSM-4 y el DSM-5 es igual. Estos 4 puntos van a definir al paciente con demencia. Número 1. Es un síndrome que, ¿cómo dice ahí? Adquirido. ¿Ok? Entonces, puede deberse a múltiples factores. Entonces, en esta adquisición de esta lesión neuronal van a contar diferentes factores, como es la edad, como factores genéticos, factores ambientales, ¿ok? Que van a conglomerar. Van a concentrarse en este síndrome que se llama síndrome demencial. Ok, número 1, entonces es un síndrome adquirido. Número 2, predomina la alteración cognitiva. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las alteraciones cognitivas que van a estar afectadas en el paciente con demencia?
Número 1, memoria. Número 2, pensamiento abstracto. Y número 3, razonamiento. Esos son los 3 básicos aspectos cognitivos que va a tener alteración el paciente. Debe de cumplir que esté en ausencia de un cuadro confusional durante la evaluación. El paciente debe de ir basal, no debe de ir en una alteración, encefalopatía, alteraciones bioquímicas, que el paciente esté pulsando por una agudización de su problema. El paciente debe ir lo más tranquilo a la consulta, o lo debemos de ver lo más tranquilo en la unidad de urgencias para poder definir si este paciente encuadra dentro del diagnóstico de demencia. Y por último, conlleva un deterioro progresivo en su desarrollo, en su funcionamiento social y ocupacional del paciente. El paciente poco a poco va a ir perdiendo su libertad, su independencia, su relación, su actuación laboral. Entonces esos 1, 2, 3, 4 ítems nos van a definir al paciente con demencia. Muy bien, ahora, ¿cuál es la epidemiología y cuáles son los factores predisponentes? ¿Ok? La epidemiología de este tipo de enfermedades está presente hasta en el 15% de las personas mayores de 65 años. Así que las personas de mi edad, de 100 personas, ¿cuántas van a estar con problemas de demencia? Hasta el 65%. Está 65%. Eso es bastante alto. ¿Okay? Muy bien, ahora, ¿cuáles factores son predisponentes para desarrollar la enfermedad demencial? Número 1, la edad. Ese es el factor más importante. Pregunta de examen. ¿Cuál es el factor más importante para desarrollar demencia? ¿Y qué vamos a contestar? La edad. La edad, perfecto. Muy bien. Ahora, la demencia más común, la demencia que vamos a ver mayormente, es la demencia de Alzheimer. ¿Ok? Entonces, hablando de la demencia de Alzheimer, esta cuenta con factores que genéticos, tiene prevalencia por el sexo del tipo ¿qué? Femenino y género femenino. ¿Ok? Es más común en aquellos pacientes que desarrollan de manera crónica la hipertensión sistólica. Están hablando, cuando hablamos de hipertensión sistólica, ¿qué interpreta eso en nuestra cabeza? Ya con el conocimiento que tenemos de medicina. Cuando hablamos de hipertensión sistólica, ¿qué clip se nos prende aquí en la cabeza? ¿Ah? ¿Cómo tenemos esos vasos sanguíneos? Esclerosados, no permiten mayor compliance, no permiten mayor dilatación. El ventrículo izquierdo se contrae, manda la fracción de eyección, entra a un recipiente, a un vaso sanguíneo que ya está rígido, y entonces ¿qué va a pasar con la presión? Se va a elevar. Presiones sistólicas elevadas. Este es un factor bien importante entre los pacientes que desarrollan demencia senil. Y otro dato importante es acumulación de aluminio y otro tipo de proteínas que vamos a encontrar en los especímenes patológicos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hablando de las demencias vasculares. Las demencias vasculares, que es otra de las demencias que vamos a ver dentro de este estudio de demencias en el paciente. Las demencias vasculares van a estar asociadas a pacientes que sufren de manera crónica ¿qué? Hipertensión arterial, diabetes mellitus, pulsan con obesidad y tienen presencia de arritmias. Todos estos factores predisponentes van a actuar sobre la vasculatura. La hipertensión, obviamente. La diabetes, ¿por qué razón? La diabetes produce una isquemia crónica. Acuérdense, yo les explico a mis alumnos, la diabetes es los niveles de glucosa elevados en el volumen sanguíneo, pero ¿quién es el que carga la mayoría de esa glucosa?
¿Qué célula carga la mayoría de esa glucosa? El eritrocito. El eritrocito. Entonces el eritrocito se monta una mochilita aquí a su espalda que se llama glucosa. Y a esos niveles de glucosa pegada al eritrocito le llamamos ¿cómo? Hemoglobina ¿qué? Glicosilada. Entonces ese es eritrocito con una mochila a cuestas que tiene la capacidad de adecuarse a los vasos más pequeños, pero si trae una mochila, ¿qué va a pasar? No va a poder ¿qué? Atravesar esa microvasculatura. ¿Qué pasa si el eritrocito no atraviesa la microvasculatura? A distal, ¿qué va a pasar? Isquemia. Entonces la isquemia crónica va a favorecer a que estos pacientes tengan presencia de demencia. ¿Por qué la obesidad? ¿Por qué la obesidad? La obesidad ahorita se considera como una enfermedad. ¿Por qué razón? Porque es un estado proinflamatorio. Estos pacientes están liberando tromboxano 2, están liberando prostaglandinas, están liberando factores de adherencia, daño endotelial y finalmente se traduce en ¿qué? Inflamación, fuga vascular. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces vamos a tener reclutamiento de leucocitos, vamos a tener lesiones endoteliales, vamos a tener plaquetas activadas y todo esto va a causar, al final de cuentas, una disminución en la circulación cerebral. ¿Ok? Y las arritmias, eso es lógico, ¿verdad? Las arritmias, ¿qué van a causar? Van a causar ¿qué? ¿Qué es lo primero que causa una arritmia? Turbulencias sanguíneas. ¿La turbulencia qué causa? Activación plaquetaria. ¿La activación plaquetaria qué causa? Formación de fibrinógeno. ¿Qué causa? Atrapamiento de ¿qué? De otras células. ¿Eso qué causa? Trombosis. Disminución del volumen de la vasculatura. Y finalmente, ¿a qué se traduce todo? Trombo. Todos estos 1, 2, 3, 4, ¿en qué se traducen finalmente? ¿Ah? Isquemia. O sea, no lo sabemos, pero lo podemos deducir de manera ¿qué? Lógica. Vamos pensando y vamos llegando al final. Ok, ahora, otras causas de etiología nos pueden dar a la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Pick, que es una enfermedad frontotemporal más agresiva, la corea de Huntington, que está asociado a cambios demenciales, los tumores cerebrales obviamente, el paciente con VIH que hace alteraciones leucoplásticas o alteraciones de la sustancia gris, entonces vamos a tener demencias, las demencias vasculares que ya las vimos, el Parkinson porque está asociado a la disminución de ciertos neurotransmisores, traumatismos craneoencefálicos, vamos a tener demencias secundarias a traumatismos craneoencefálicos, la anoxia, como ni se diga, sífilis, tenemos una sífilis terciaria que va a actuar sobre el sistema nervioso central y puede ser causa de demencia. Creutzfeldt-Jakob, ¿qué es eso? Enfermedad de priones, o sea, el queso Roquefort, ahí huecos en el cerebro, eso es Creutzfeldt-Jakob. Trastornos inmunológicos, procesos proinflamatorios, enfermedades hepáticas, alteraciones con neurotransmisores, aumento en los productos, ¿cómo se llama? De amonio. Entonces, enfermedades neurológicas y déficit de niacina, tiamina, B12, eso es bien importante y es algo que podemos nosotros cambiar. Nos vemos el día de la próxima semana para seguir con si tengo tiempo, si no leemos así rápidamente la guía y ya. Ven.